¿Qué tal? Buenos días a todos. Yo soy la doctora Rosa María Woncheu, yo soy jefa de la Subdivisión de Investigación Clínica de la Facultad de Medicina de la UNAM. El día de hoy vamos a platicar acerca de lo que es la ética en la investigación en tiempos de COVID. Quisiera empezar primero diciéndoles que, como ustedes saben, esta es una enfermedad nueva, sin embargo, nos ha llevado a una gran cantidad de casos en un periodo muy pequeño de tiempo. La que sigue, por favor. Como ustedes observan en esta diapositiva, tenemos una gran cantidad de casos. Desde los primeros casos que se reportaron en diciembre 31 del 2019, ahora que es mayo 21 del 2020, tenemos aproximadamente 5 millones de casos con 331,000 muertes, con una tasa de letalidad del 6%. Y vean cómo todo el mundo tiene casos ya, y esto ha hecho que sea una enfermedad que con mucha rapidez ha afectado a muchos países, que ha sido muy difícil de controlar, y por eso es necesario empezar a hacer varias investigaciones al respecto. La que sigue, por favor. Aquí podemos observar cómo en México tenemos ya 58,000 casos con 6,400 defunciones, con una tasa de letalidad del 10%. Si ustedes recuerdan, al principio de la pandemia en China se reportaba que la letalidad era del 2%. Sin embargo, con el avance de la pandemia en diferentes áreas del mundo, hemos observado que esta tasa de letalidad va cambiando. Y esto tiene mucho que ver con las características de la población, con las comorbilidades, tiene que ver con la capacidad de los países para dar atención a los pacientes que puedan ponerse graves y que puedan necesitar terapia intensiva. Entonces, en el caso de nuestros países latinoamericanos y algunos europeos, hemos visto que la tasa de letalidad es mucho más elevada. La que sigue, por favor. Bueno, entonces, en la investigación en los tiempos de la pandemia, sabemos que este es un problema muy importante actualmente. Es muy importante generar conocimiento y hacerlo muy rápido para mitigar el sufrimiento y salvar el mayor número de vidas posibles. El hecho de saber algunos datos como a quién afecta más, cuáles son los factores de riesgo, cuáles son las posibles intervenciones terapéuticas que puedan dar algún tipo de efectividad en el control de esta enfermedad, son muy importantes. Entonces, esta es una urgencia que también puede tener peligros y daños, ya que pueden tomarse medidas que no deben de ser. Entonces, les voy a dar algunos ejemplos. A ver, la que sigue, por favor. ¿Cuáles son algunos riesgos que podemos observar nosotros en la pandemia? Esto es que por hacer investigación, algunos de los médicos puedan disminuir el tiempo de atención clínica, que el proceso acelerado de investigación no sea a expensas de la seguridad de los pacientes, y es imperativo proteger esta integridad física. Sabemos que la Declaración de Helsinki y el Convenio de Oviedo dicen que el bienestar del paciente debe de ir sobre el interés de la sociedad y de la ciencia. Y también esta prisa por hacer estas investigaciones puede justificar que se caiga en un problema de rigor metodológico. Entonces, cuando se hace una investigación que no tiene un diseño adecuado, entonces podemos caer en algún tipo de conclusiones que pueden ser pues contrarias o diferentes o incluso peligrosas para estos mismos pacientes. La que sigue, por favor. Entonces, hay una declaración de la UNESCO que contiene la Red de América Latina y el Caribe para los Comités Nacionales de Bioética,
en donde en esta declaración la UNESCO dice que todos tenemos que hacer tenemos que hacer investigación, ya que tenemos que mejorar la prevención y la atención sanitaria. Se debe hacer investigación, que debe ser esencial para comprender la enfermedad, la forma de contagio y para tener ciertas intervenciones y prácticas clínicas para el tratamiento y prevención de la misma. Y para evaluar la seguridad y eficacia de algunos exámenes diagnósticos, de los tratamientos, de vacunas y estrategias de manejo. Y la investigación debe ser lo más rigurosa posible en su diseño metodológico, que tenga un valor social y científico evidente. La que sigue, por favor. Y aquí les quiero poner este ejemplo en el cual salió primero este estudio de unos investigadores franceses en los que ellos tomaron 40 pacientes, de estos 26 pacientes fueron a los que les dieron acitromicina, hidroxicloroquina, la combinación de ambos o nada. Sin embargo, cuando uno observa bien este estudio, en realidad no reportan ninguna manifestación clínica o mejoría clínica, sino que ellos se basan solamente en la cantidad de virus que ellos pueden ir detectando a lo largo del tiempo. Entonces, si ustedes observan, aquí están todos los pacientes y ven que cuando usan acitromicina y hidroxicloroquina bajan a lo largo del tiempo. Sin embargo, ellos no dicen si este grupo son pacientes leves a moderados, que de todas formas esta es la historia natural de la enfermedad. A lo largo de 7 a 10 días empieza a disminuir la carga viral en la faringe. No nos dicen si estos son pacientes moderados con neumonía o graves, que puede ser que por eso se mantengan con esta carga viral constante. Y en realidad no hablan en este estudio acerca de la mejoría clínica en pacientes graves o pacientes leves. Entonces, después de este estudio, sale otro estudio en donde hacen exactamente lo mismo, quieren replicar los mismos pasos que siguieron estos investigadores a pacientes graves en terapia intensiva. Estos sí les dieron seguimiento y sí reportan todo el seguimiento clínico. Les dan a un grupo acitromicina más hidroxicloroquina, a otro grupo solamente le dan hidroxicloroquina y otro que no se le da nada, y no ven, y además hacen hisopados nasofaringeos para ver la carga viral mediante PCR, y ellos encuentran que no hay ninguna diferencia entre el grupo que se le da hidroxicloroquina, acitromicina, y en el grupo que no se le da absolutamente nada. Y además de eso, también salieron varios reportes en donde decía que la combinación de acitromicina con hidroxicloroquina puede tener daños cardíacos, ya que puede haber prolongación de QT y dar arritmias o dar paro cardíaco o dar problemas de toxicidad importante. Entonces, a esto me refiero con que es muy importante tener un rigor metodológico. Es cierto que en estos momentos de pandemia se están liberando toda la información que vaya saliendo, se va liberando, puesto que este estudio nos ha mostrado que esta pandemia va muy rápido y necesitamos tener información que nos pueda ayudar para darle tratamiento a estos pacientes. Sin embargo, si se hacen estudios como este, que tienen muy poquitos pacientes, que solamente 6 pacientes son los que tienen este comportamiento, que comparado con otros pacientes que no sabemos cuáles son su historia clínica y cuál es su evolución, pues entonces podemos caer en este problema. ¿Y qué fue lo que pasó cuando salió esta gráfica a las redes sociales y a la comunicación? Pues toda la gente empezó a comprar el Plaquenil, que es la hidroxicloroquina, empezó a comprar acitromicina, se acabó ese medicamento y ese medicamento también lo utilizan para otros problemas como artritis reumatoide, lupus eritematoso, por el efecto inmunomodulador. Entonces, creo que hay que tener mucho cuidado con esto, ya que es importante, como les decía anteriormente, tener un rigor metodológico
muy específico para este tipo de investigaciones en COVID, porque si no podemos caer en este tipo de conclusiones que no nos ayudan y que por el contrario puede causar una toxicidad importante. Los estudios posteriores han demostrado que hidroxicloroquina, pues hasta el momento en pacientes graves por lo menos no hay una diferencia importante. La que sigue, por favor. Bueno, y continuando con la declaración de la UNESCO sobre investigación, ellos dicen que hacer investigación en un momento de pandemia puede ser muy complejo, pero no debe comprometer la atención de salud con calidad y calidez y se debe hacer en cumplimiento con los principios de la ética en investigación, los cuales son los principios de justicia, de equidad y de solidaridad. Esta investigación en seres humanos durante la emergencia debe tener garantías éticas mayores que las señaladas ordinariamente. Y en una situación de excepción hay participantes que deben seleccionarse en forma justa y proporcionar una justificación importante. Y no debe de no debe de incentivarse la participación con un estímulo económico, ya que eso puede llevar a diferentes sesgos. ¿Y a qué se refiere todo esto? Pues precisamente que se le debe de dar la misma oportunidad del acceso a la investigación y de los diferentes medicamentos por igual a toda la población. Entonces, sí es cierto que hay algunos tipos de medicamentos que se están utilizando en ciertos centros, que no se pueden utilizar en todos, pero esto se va detectando y se va decidiendo con base en las características de la población para las cuales está definida la investigación. Entonces, hay algunos antivirales que se están utilizando en ciertos centros, pero sí se le debe de dar pues esta capacidad o esta oportunidad de poder entrar a este estudio por igual a todas las personas. La que sigue, por favor. Algo que también es muy importante es tener la aprobación por escrito de los comités, bueno, de las autoridades sanitarias, de un comité de ética de la investigación y debe ser un proceso de revisión y evaluación ética. Debe exigir y evaluar la redacción, que haya que los investigadores, que los patrocinadores y que todas las instituciones también estén dando, pues en forma periódica, algún tipo de reporte de cómo van estas investigaciones. También se debe de tener un consentimiento informado individual por cada participante y en el caso de que se otorgue este consentimiento informado será solamente para COVID-19 y el hecho de que alguien acepte participar en el proyecto no por eso tiene que hacer que se le dé algún tipo de trato preferencial o que se le dé algún tipo de manejo diferente al resto de la población que se encuentra ahí y que no está incluido en esta investigación. Por otro lado, tenemos que hay algunas veces que los comités de ética locales pudieran hacer una exención del consentimiento informado individual. ¿Cuáles son estos casos? La que sigue, por favor. ¿En qué caso se puede hacer una dispensa por parte del comité de revisión ética? Uno, si no es factible obtenerlo. Es decir, ustedes saben que hay pacientes que están llegando a los hospitales en una condición grave y a veces es muy difícil porque luego los intuban o están inconscientes o entran a terapia intensiva y como es un padecimiento altamente contagioso, ustedes saben que cuando entran al hospital muchas veces ya no se permite el ingreso de familiares. Entonces, a veces pues es difícil poder obtener este consentimiento informado y en ese caso el comité de revisión ética podría dar una dispensa.
Otro caso es si el estudio tiene un alto valor social y científico, algo que se haya demostrado que es muy, muy útil para el paciente y que le puede ayudar. Si el paciente está en un estado muy, muy grave y se tiene a la mano algún medicamento que se crea que puede ayudarlo, bueno, pues en ese caso, pues también se dispensaría el consentimiento informado. Otro caso en el que podría haber dispensa el comité de revisión ética es si supone riesgos mínimos para los participantes, es decir, un ejemplo de esto, pacientes que estén en un centro específico, se toman los datos de ese paciente clínicos y se reporta como una descripción de caso. En ese caso, no hay ningún riesgo para el participante y además se guarda la confidencialidad. En ese caso, pues también se puede hacer una dispensa. Si no implican agravio, ¿sí? Con otros grupos en situación o no de vulnerabilidad. Y si se garantiza que no se privará a la población investigada de acceder en forma preferencial al beneficio derivado. Entonces, estos son los casos en los que podríamos obtener una dispensa por el Comité de Revisión Ética. La que sigue, por favor. Una vez que tengamos nosotros resultados, en la investigación también tenemos el deber de comunicar a la población, primero a la población involucrada que se va a realizar el estudio y el carácter experimental del mismo. Esto es, cuando nosotros estamos en un hospital, por ejemplo, y vamos a reclutar pacientes que tengan la enfermedad, pues decirles que se está haciendo el estudio, en qué consiste y si ellos acceden o no a participar en el estudio. Y una vez que se obtengan los resultados, también es muy importante y es un deber comunicar los resultados de estas investigaciones y hacer una difusión amplia acerca de estos resultados, informar mejor las respuestas de salud pública a la pandemia. Y es éticamente inaceptable obstaculizar o retrasar la publicación de los resultados y las investigaciones, sobre todo si son investigaciones con resultados positivos, que sabemos que podrían ayudar a la población y a estos pacientes que tienen una enfermedad o que pueden desarrollar una enfermedad mortal. La que sigue, por favor. Otro es el derecho a la justicia, que es garantizar y asegurar el acceso a los beneficios brindados por la investigación a la comunidad participante, a las comunidades y países más vulnerables. Esto quiere decir que una vez que nosotros podamos detectar que algún tratamiento es específico y que es útil, entonces debemos de garantizar que este beneficio se le dé precisamente a esta comunidad participante y a comunidades vulnerables. Y la excepción o dispensa no puede permitir que se usen poblaciones vulnerables para investigar y luego no se dé acceso preferencial a este beneficio derivado de ella, como medicamentos, vacunas, etcétera, ¿no? Y que estas vacunas y medicamentos, una vez que vean que sí funcionan, no se les dé acceso precisamente a estas poblaciones que pueden ser vulnerables. La que sigue, por favor. Y bueno, algo que es muy importante y que también debe ser ético es la forma de comunicar las cosas, ¿no? Seguramente escucharon en las noticias que en el caso bueno, en alguna conferencia de prensa, el presidente de los Estados Unidos decía que si se podían poner inyecciones de desinfectante o luz ultravioleta, ya que esto era útil para descontaminar las superficies, pues en el cuerpo también podría ser. Y vean cómo este tipo de declaraciones o comunicaciones pueden traer consecuencias deleterias en la población, como esta noticia que vemos de este lado, en donde dice que en Nueva York empezó a haber muchos casos de intoxicaciones por desinfectantes después de la declaración de este señor, ¿no? De Donald Trump. Entonces también tenemos un deber ético de hacer una comunicación de informes y de cosas que sean
rigurosamente y científicamente aprobados y que realmente puedan dar algún tipo de demostración científica acerca del beneficio de algún tratamiento específico, ya sea medicamento, vacuna o algún tipo de intervención. Y creo que es la última. La que sigue, por favor. Así es, esa ya fue la última. Entonces, creo que tenemos aquí algunas preguntas. Los principios en bioética son autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia. Gracias, Sofía. Así es. ¿Alguien más? Ignacio Mora Magaña. Son los principios de Beauchamp y de Childress y no son los únicos. Han sido los más conocidos y más fáciles de entender y aplicar por los clínicos, pero hay otras formas de abordar la bioética. Así es, en efecto, yo me enfoqué solamente a esta declaración de la UNESCO, en la cual ellos hablan acerca de la investigación ética clínica y que están nada más enfocados a eso, ¿no? Pero sí tienes razón, hay otros principios, como ya lo había mencionado la persona en forma anterior, ¿sí? Doctora, muchas gracias por su interesante presentación. ¿Qué opina usted del consentimiento informado ampliado? Bueno, en teoría, aunque tenga un consentimiento informado ampliado para que se puedan utilizar sus muestras, por ejemplo, en un futuro, que se guarden a posteriori y que se utilicen para otra cosa que no sea el objetivo inicial de la investigación, pues sí tiene que estar como muy acotado y sí hay que hacer un énfasis en que, aunque sea un consentimiento informado ampliado, este debe de ser enfocado a COVID-19 específicamente. Tenemos aquí otra pregunta de Guillermo, Prisciliano Ortega. ¿Qué opina de algunos médicos que han dicho que el COVID-19 no existe? Lo han publicado incluso en redes. Bueno, pues, ¿qué puedo opinar de eso? Yo creo que es algo muy peligroso, ya que algunas personas dicen que no existe y entonces pues tienen una falsa seguridad y esto hace que no tengan todas las medidas higiénicas y de confinamiento necesarias y por lo tanto esto hace que aumente el número de contagios. Tan existe que tenemos un poco más de 300,000 muertos en el mundo y tenemos más de 4 millones, más de 5 millones de casos en el mundo. Y esto no necesariamente es un número exacto, porque como ustedes saben, hay muchos pacientes que son asintomáticos, a los cuales no se les hacen las pruebas y probablemente tengamos un mayor número de casos de los que se reportan. Entonces, creo que son, pues, son algún tipo de cosas que hay que tener mucho cuidado con lo que dicen y sobre todo esto de las fake news, como lo que veíamos de Trump, que empiezan a dar cierto tipo de declaraciones y la gente lo toma como si fuera cierto y entonces empiezan a haber problemas y accidentes y alteraciones que afectan la salud directamente. Aquí tenemos otra pregunta de Raves Huicochea. Gracias, muy interesante. ¿Cuál es su opinión sobre los estudios por encuesta electrónica y el consentimiento informado de las mismas? Bueno, pues en el caso de las encuestas electrónicas, muchas veces no se toma el consentimiento informado a menos de que tenga algún tipo de información personal.
Hay algunos lineamientos en cuanto a encuestas que precisamente lo que dicen es, si es una encuesta generalizada a la población, no se use una identificación específica del sujeto de estudio, pues en algunas ocasiones se puede hacer una dispensa del consentimiento informado. Si se hace una encuesta en forma anónima, entonces puede ser dispensa del consentimiento informado. En caso de que se tengan que adquirir los datos específicos de nombre, dónde vive, cosas como más personales y que pueden identificar a la persona, en esos casos sí es importante obtener un consentimiento informado de la persona. ¿Cuánto tiempo considera usted, Jennifer Hincapié, cuánto tiempo considera usted que puede tardar en desarrollarse la vacuna? Bueno, pues a pasos acelerados, en teoría las vacunas pueden desarrollarse más o menos en un año y medio. Ahorita ya hay una vacuna, la vacuna que se está desarrollando en Estados Unidos, y esta vacuna, lo que están, pues ya pasaron la primera fase. Si ustedes recuerdan, la fase 1 es para ver la seguridad. Ya se la pusieron a 40 personas y aparentemente no tiene efectos secundarios importantes. Y ahora lo que tienen que hacer es ver si es efectiva, ¿no? Si es eficaz. Tienen que ver si genera anticuerpos que pueden proteger contra el virus. Entonces, en teoría, la fase 2 y la fase 3 de seguridad, eficacia y el efectos secundarios, en estos tiempos de pandemia, lo que pasa con estas dos fases es que se juntan, porque a veces algunas fases pueden durar hasta 5 años, 6 años, hasta 20 años incluso para el desarrollo de ciertas vacunas. En el caso de esta vacuna, como nos surge, como ustedes saben, empezar a tener algo de inmunidad, ya que el hecho de tener la enfermedad en un 80% puede ser una enfermedad leve o asintomática, pero en un 20%, o sea, 1 de cada 5 puede tener una neumonía, ir a dar al hospital, después tener secuelas o incluso un 10% se puede morir, como lo hemos estado viendo en las tasas de letalidad, que en algunos lugares son hasta el 18%. Entonces, ¿cuánto tiempo esperamos que tengamos vacuna? Algunos dicen que para finales de año, otros dicen que para mitad del siguiente año. Esperemos que sea para finales de año. Otra pregunta de Ángel Silva. Si fuera verdad, una pandemia dura años en disminuir, ¿y por qué no hacen investigación de dónde regaron la cepa? Bueno, no estoy muy segura de lo que quieren decir con esto, pero si fuera verdad una pandemia dura años en disminuir, me imagino que se refiere Ángel Silva a que una pandemia por lo general toma más o menos un año. Si ustedes recuerdan la pandemia de influenza, bueno, más no lo van a recordar, pero seguramente han leído de ella, la pandemia de influenza de 1918 se dio más o menos en el transcurso de un año. Pero, por ejemplo, chikungunya, Zika, que cuando llegaron a nuestro país, más o menos nos tardamos 2 años en tener inmunidad de la gran mayoría de las personas. Entonces, sí, así es como dice Ángel Silva, sí puede haber, incluso hay modelos matemáticos de la Universidad de Massachusetts que dice que para que haya un 70% de la población que tenga inmunidad de rebaño, o sea, para que el 30% no se infecte, sí es más o menos en un periodo de 2 años, y esto para la población de Estados Unidos. Entonces, sí, es cierto, si no conseguimos nosotros un medicamento que nos cure la enfermedad o una vacuna que nos produzca anticuerpos, entonces sí puede ser que la enfermedad siga permaneciendo, sobre todo por estos detalles de que la enfermedad puede estar en personas asintomáticas, se puede estar transmitiendo de una persona a otra, y sin embargo, puede ser que no lo detectemos. Entonces, ese es un gran problema para nosotros porque no podemos detectar quién está infectado y entonces no podemos hacer esta contención de las pacientes que están
enfermos o que están infectados. Entonces, sí se hacen varias investigaciones, se han hecho muchas investigaciones filogenéticas sobre el origen del virus, pero en realidad, ¿de dónde sale la cepa? Pues esto es algo que en realidad va a ser muy difícil poder saber, ¿no? O sea, sabemos que empezó el brote en China y de ahí salió hacia el resto del mundo, y el hecho de que haya en algún momento pacientes que tengan o personas que tengan la enfermedad en algún lugar del mundo, eso va a hacer que esta enfermedad se siga transmitiendo a lo largo del tiempo y en todas las regiones. Como ustedes saben, China ya volvió a endurecer sus medidas de confinamiento nuevamente porque ya tienen 130 casos confirmados. Y pues esto, como ustedes saben, tiene que ver con el movimiento de la gente que va de un lugar a otro, a donde hay casos, y entonces se pueden infectar y traer nuevamente la enfermedad hacia sus comunidades. Otro pregunta, es una pregunta de José Manuel Vázquez. ¿Qué medidas se deben adoptar para generar protocolo de investigación en el ámbito privado no hospitalario? En el ámbito privado, pues en realidad también se deben de hacer un protocolo de investigación, se debe de someter a comités de ética y de investigación, y siempre tener un consentimiento informado. Hay algunos hospitales privados que no tienen estos comités, pero existen comités externos que pueden hacer la evaluación de proyectos que pueden ser en lugares privados. Una pregunta de Mariana López. Sobre la vacuna, 1 año y medio es suficiente para ver los posibles efectos adversos. Pues no, en realidad los efectos adversos, hay efectos adversos inmediatos, hay efectos adversos a largo plazo y hay efectos adversos que solamente se pueden observar en una gran cantidad de personas. Entonces, por eso tenemos la fase preclínica, la fase 1, la 2, la 3, incluso tenemos ya una fase 4. En la fase preclínica se hacen todos los estudios a nivel de laboratorio, en cultivos celulares, se hacen en animales de laboratorio, se hacen en diferentes, en diferentes medios o con diferentes modelos. Una vez que se ve que funcionan, entonces ya se pasa a esta primera fase, que es un pequeño grupo de personas en las cuales se ven si tienen o no tienen efectos adversos, que sea segura y cuál es la dosis efectiva. Una vez que se pasa a la segunda fase y a la tercera, vemos efectividad y eficacia. ¿Sí? ¿Qué tanto genera anticuerpos y qué tanto protege a esta población sin tener tantos efectos adversos? Y después pasamos a lo que se llama una fase 4, que es la vigilancia post-marketing. A veces hay medicamentos o vacunas que no podemos nosotros detectar estos efectos adversos hasta después de que se lanzan al mercado. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, la vacuna de rotavirus. La vacuna de rotavirus, después de que lanzaron la primera que hubo en el mercado hace muchísimos años, se dieron cuenta que daba algo que se llama intususcepción. Entonces, esto solamente lo pudieron detectar después de que se lanzó la vacuna, después de que se utilizó en muchos millones de niños, y entonces es cuando se dieron cuenta que daba este efecto adverso. Entonces, hay varios tipos de efectos adversos, por lo menos los más inmediatos, y a ver si tienen algo que pueda ser incompatible con la vida o que tenga efectos mayores de lo que pudiera tener de beneficios. Estos sí se observan desde las primeras fases de investigación. Otra pregunta de Elia Navarro Madariaga. ¿Cuándo estaría disponible en México y sería accesible a toda la población? Me imagino que está hablando de la vacuna, pues eso sí no lo sabemos. En México, bueno, aquí
es importante mencionar que hay como toda una carrera de varios países por desarrollar vacunas. Está Australia, está Reino Unido, está China, está Estados Unidos. Hay como 80 prototipos de vacunas que se están desarrollando. E incluso entre las mismas compañías productoras, fabricantes de vacunas, también están haciendo colaboraciones para poder desarrollar estas vacunas. Ahora, ¿cuándo estaría disponible en México? Bueno, pues depende quién la desarrolle y depende qué capacidad tenga para poder desarrollar estas vacunas. Si son vacunas que requieren un alto grado técnico y que no es tan fácil producirlas, pues entonces probablemente tengamos, o sea, seamos los últimos. Primero les van a dar preferencia obviamente a su población y después va a haber producción para el resto del mundo. Y pues un ejemplo de esto es, por ejemplo, con un kit que acaba de desarrollar una compañía americana que hace diagnóstico del coronavirus en 10 minutos en una gotita de sangre. Este aparato, pues ahorita que ya están midiendo que sí funciona y que es muy rápido y que puede detectar muchos casos, entonces primero están haciendo una producción para todo Estados Unidos y después van a lanzar algo de la producción para el resto del mundo. Entonces, ¿cuándo va a estar disponible en México? Pues es algo que no sabemos. Primero tenemos que tener la vacuna que sea útil, que sea efectiva y que sea segura. Y después tenemos que ver qué condiciones y quién la está desarrollando y quién la está produciendo y si tienen esta capacidad para producir a escala mundial lo que se necesita. Y bueno, como todas las demás vacunas, pues probablemente sea muy cara y pues tendrán acceso las personas que puedan pagarla al principio. Otra pregunta de la doctora Jennifer Hincapié. ¿Considera usted que dada la crisis sanitaria actual es aceptable la experimentación de medicamentos en tiempo real? Bueno, me imagino que se refiere Jennifer a que si se utilizan medicamentos que sugieren que puedan ser útiles. Sí, hay muchos clínicos que dicen, no tengo absolutamente nada para tratar a este paciente, este medicamento sugiere que sí puede tener algún efecto y pues de no darle nada, darle eso, pues se lo dan, ¿no? En el caso de hacer investigación con ciertos medicamentos que pueden decir que si funcionan o no funcionan, pues sí es importante hacerlo dentro del contexto de un ensayo clínico controlado, aleatorizado, cegado y de preferencia doble ciego. Porque si no, entonces caemos en el problema del ejemplo que les puse yo en la presentación. Alguien saca los resultados preliminares, toda la gente cree que funciona, empiezan a tomar o a comprar estos medicamentos y se los toman, y entonces empiezan a tener ataques, o sea, arritmias, paros cardiorrespiratorios y problemas importantes cardíacos, y finalmente tampoco sirve tanto para tratar el coronavirus. Entonces sí se debe de hacer con un rigor metodológico importante, y sí, obviamente se está haciendo en tiempo real porque en este momento es cuando tenemos la gran cantidad de pacientes que están enfermos. Aquí hay otra pregunta de Cristina Coronel Cruz. En el IBT de la UNAM también están haciendo investigación en vacunas contra COVID-19. Esperemos México pueda desarrollar una vacuna. Sí, muchas gracias, Cristina. Exactamente, en la UNAM están haciendo investigaciones sobre una vacuna. De hecho, tienen la plataforma para la vacuna de dengue y parece que esa es la que están utilizando para hacer investigación para vacunas. Y bueno, pues habían hecho alguna entrevista con la investigadora que está liderando este proyecto y lo que dice ella es que pues más o menos en 2 años es cuando podrían tener algún resultado. Maritoña Ramírez, excelente presentación, saludos, muchas gracias Maritoña. Creo que aquí hay otras preguntas.
La inmunidad de Juan Ángel, la inmunidad de rebaño depende de muchos factores, incluidos la virulencia del virus. Así es, la inmunidad de rebaño tiene que ver con que el 70% de la población tenga inmunidad contra el virus. Y esta inmunidad puede ser adquirida a través de la infección con el virus o puede ser adquirida a través de vacunas. Entonces, la idea de la inmunidad de rebaño o lo que consiste es que si una gran cantidad de la población, hasta un 70%, tiene inmunidad, ya sea a través de enfermedad o a través de la vacuna, ese 30% que queda en la población no se va a infectar porque va a dejar de circular el virus. Y sí, definitivamente hay muchos factores que tienen que ver con la inmunidad de rebaño, con la virulencia del virus, la inmunidad de rebaño, las condiciones, esta transmisión asintomática, el R0 y bueno, son muchísimas cosas. Willy Fer Cifuentes, ¿qué opinas sobre la administración de aspirina en pacientes con COVID-19 y la heparina? Saludos desde Guatemala. Muchas gracias, Willy, por los comentarios. En realidad, a lo que se ha, bueno, se han hecho varios pues estudios, incluso patológicos y de descripciones clínicas sobre alteraciones en la coagulación que están asociados a COVID-19. Muchos de los clínicos actualmente e investigadores clínicos y patólogos han reportado que se pueden producir pequeños trombos que pueden causar también tapones de fibrina a diferentes niveles del cuerpo, ¿no? Entonces, al parecer no nada más afecta al sistema respiratorio, no solamente causa inflamación y trombos en el pulmón, sino que ya hay reportes de manifestaciones neurológicas, de manifestaciones que parecen como vasculitis periférica, esto es inflamación de los vasos en los pies, por ejemplo, o en las manos, o alteraciones en el endotelio vascular también. En estas células parece que puede entrar el virus y puede causar inflamación. Entonces, sí hay ciertos protocolos de manejo específicos en los cuales sí se maneja enoxaparina específicamente. Pero esto tiene que ver con el nivel de dímero D, de fibrinógeno, de los tiempos de coagulación. Cuando hay alteraciones en estos, entonces es cuando se utiliza un tipo de anticoagulación en pacientes que tienen neumonía o que tienen una infección moderada o grave. En el caso del ácido acetilsalicílico, pues en realidad no hay ningún estudio hasta el momento que diga algo acerca del efecto benéfico o contrario de utilizar aspirina en estos pacientes. De lo que sí hay algunos reportes es del uso de ibuprofeno, que al parecer el ibuprofeno hace que aumenten los niveles o los receptores de ACE2, que estos receptores son los que utiliza el virus para entrar a la célula. Y entonces, al principio de la pandemia en Europa, algunos médicos europeos dijeron que veían que aquellos que habían tomado ibuprofeno estaban más graves, pero en realidad tampoco fue un estudio riguroso en el que se viera que realmente el uso de ibuprofeno pudiera causar mayor gravedad. Sin embargo, por el riesgo potencial, en todo el mundo se está recomendando que si alguien tiene fiebre, se utilice acetaminofén. Miguel Bernardo López, doctora, yo soy trabajador de la Facultad de Medicina de la UNAM, estoy en silla de ruedas. ¿Es uno más vulnerable a la enfermedad? Bueno, a ver, Miguel, aquí hay varias cosas que se han asociado a mayor gravedad. No tanto el hecho de estar en silla de ruedas, sino pacientes que son mayores de 60 años, obesidad, diabetes, hipertensión, problemas de la inmunidad, cáncer, esos son factores de riesgo para que haya una mayor gravedad.
De Rigoberto Martínez Durán, muchas gracias. Excelente presentación, abrazos. Gracias, Rigoberto. Gaby de la G, felicidades, doctora, muy clara en sus comentarios. Gracias, Gaby. Qué bueno que haya sido útil. Juan Ángel, el conocimiento de los coronavirus no es nuevo, pero el SARS-CoV-2 tiene características propias y sí son nuevas. En efecto, Juan Ángel, en el caso particular, yo he hecho varios estudios sobre los otros coronavirus. Hemos encontrado hasta un 8% en la población de niños que tienen infecciones respiratorias altas, que son leves, y hasta un 2% en el caso de los niños que tienen infecciones respiratorias bajas, o sea, neumonía, menores de 5 años. Y sí, el OC43, el HKU, el NL63, el 229E, son 4 coronavirus que son estacionales, que se encuentran circulando en el mundo y en nuestro país también desde hace pues muchos años. Y un estudio que hicimos en 11 hospitales buscando precisamente estos 4 coronavirus, encontramos durante 3 años que se presentaban estos coronavirus hasta un 2.4%. Tienes razón. Ya no tenemos más preguntas. Creo que aquí hay una más de Maximiliano Ruiz. Buenas tardes. En caso de que la vacuna se logre desarrollar, ¿esta misma serviría para tratamiento para un síndrome que sea provocado por el mismo virus? Pues en realidad no se sabe si tenga algún tipo de protección cruzada. En teoría, hay algunos anticuerpos. Por ejemplo, en Israel se desarrolló un anticuerpo monoclonal. Este anticuerpo monoclonal se pega a la proteína S del virus y sirve tanto para el SARS-CoV-1 como el SARS-CoV-2. Pero el hecho de que hagamos una vacuna y que se produzcan anticuerpos, no sabemos si estos anticuerpos puedan tener algún tipo de reactividad cruzada con otros coronavirus. Acuérdense que hay muchos tipos de coronavirus y entonces habría que ver si estos anticuerpos neutralizantes tienen los mismos áreas de reconocimiento para otros. Eso no lo sabremos hasta que no tengamos la vacuna disponible. Lolita Jarillo, ¿cómo estás, Lolita? Buenas tardes. Saludos. Dice, ¿en qué momento y con qué estudio se podrá saber si la población tiene inmunidad contra el virus? Esa es una buena pregunta, Lolita. La forma en que podemos saber si alguien ya estuvo en contacto o no contra el virus es a través de una serología. Si nosotros detectamos IgM o IgG, también depende contra qué. Si nosotros detectamos anticuerpos neutralizantes, podríamos saber que la persona tiene anticuerpos que pueden evitar que, si bien el virus pueda volver a causar infección. Y otro es anticuerpos tipo IgG que no sean neutralizantes. En esos casos, o sea, sabemos que ya se tuvo contacto con el virus, aunque no sabemos si esos anticuerpos nos puedan proteger en un futuro contra una reinfección. De Willy Fer Cifuentes. ¿Qué nos aconseja para mantener un buen sistema inmunológico y evitar que el virus cause serios daños a nuestra salud? Bueno, pues Willy, es muy importante tener una alimentación adecuada, tener adecuados hábitos de sueño, tratar de mantener una rutina dentro de tu casa y hacer ejercicio. Eso ayuda mucho. Y bueno, si ustedes comen en forma adecuada todos los minerales y vitaminas necesarias, entonces esto los mantiene con un nivel adecuado. Otra pregunta de Maritoña Ramírez. Doctora Wong, ¿qué opina de un recontagio y si se genera alguna inmunidad o no? Esto es lo que hablaba sobre los anticuerpos neutralizantes y no neutralizantes.
No sabemos hasta el momento si hay recontagios, no sabemos si hay personas que puedan tener cierto grado de inmunidad o no. Hay un estudio que se hizo en Nueva York con 1,300 personas y ellos encontraron que en un 80% aproximadamente tienen un nivel de anticuerpos de IgG de 1 a 320. Pero los alemanes, por ejemplo, dicen que para que haya un alto o un nivel alto de anticuerpos debe ser de 1 a 640. Entonces, la verdad es que no sabemos cuál es el punto de corte donde nosotros sepamos si es algo protector o no protector. La gran mayoría de la gente, o sea, ahorita ya llevamos 5 millones de personas contagiadas que han sido detectadas mediante una prueba. Si fuera el caso de que hay una gran cantidad de recontagios, pues ya lo hubiera reportado alguien. Sin embargo, solamente hay reportes escasos de China y de Japón, no, de China y de Corea, en donde ellos dicen que puede haber un recontagio de personas que ya tuvieron la enfermedad. En realidad eso no lo sabemos hasta el momento. Y la gran mayoría de las personas que han sufrido el contagio, pues aparentemente no se han vuelto a contagiar y tienen niveles de anticuerpos. Como les decía, este estudio de Nueva York dice que el 80% tiene niveles de 1 a 320, aproximadamente 11% tiene, no se detectan anticuerpos IgG y el resto tienen un nivel bajo de anticuerpos. ¿Qué quiere decir esto? Pues todavía no lo sabemos. Juan Ángel, además del IMSS, ¿qué otras instituciones están usando el suero de convalecientes para tratar el COVID-19? Bueno, pues hay varias instituciones que están haciendo, particulares, el ISSSTE, Institutos Nacionales de Salud, pero todos son bajo o dentro de un contexto de un ensayo clínico controlado. Es importante que lo sepan, porque hay que hacer varios estudios, hay que descartar que este suero tenga otro tipo de patógenos que pudieran causar enfermedad y además se tiene que hacer un control muy estricto y estrecho sobre el tipo de resultados que se puedan obtener. ¿Alguna otra pregunta? Aquí tenemos a Gargra Bari. Buen día. ¿Existe un equipo en México que esté trabajando en el descubrimiento de alguna vacuna? Si ya dijimos que la UNAM. Hay investigadores que están trabajando sobre vacunas. Willy Fer, excelente explicación, doctora, gracias. Alejandro Dantes, hola doctora, una pregunta. ¿Usted cree que la UNAM, los de la Facultad de Medicina, puedan encontrar la vacuna para el COVID-19 y pueda la misma universidad crear sus propios ventiladores? Bueno, Alejandro, sí quiero decirte que hay varios grupos trabajando sobre COVID en este momento. No necesariamente la Facultad de Medicina. Acuérdense que la UNAM es muy grande. Entonces, hay grupos que sí están desarrollando ventiladores. Parece que han tenido algunos problemas ahí con todas las cuestiones regulatorias de COFEPRIS y de otros, pero sí ya hay trabajo sobre ventiladores. Hay trabajo también sobre el desarrollo de hisopos, que los hisopos para tomar las muestras tienen que ser de rayón o dacrón. Entonces se están diseñando unos por parte de la UNAM. Como ustedes saben, también se está trabajando sobre toda la vigilancia de COVID en diferentes áreas del país y se hacen diferentes modelos matemáticos para poder ver esto. Y bueno, así les puedo decir, hay muchos proyectos que se están haciendo. Y bueno, uno que tenemos en la Facultad de Medicina, que de hecho lo estoy haciendo yo junto con la División de Investigación y la Clínica de Atención Preventiva del Viajero, es precisamente dar esta atención de diagnóstico a personas que pudieran tener factores de riesgo, que pudieran desarrollar alguna enfermedad grave. Entonces se da seguimiento a estos pacientes y se les hace el diagnóstico. Y bueno, pues creo que estas fueron todas las preguntas y ya se nos acabó el tiempo. Bueno, la última pregunta de Sofía Martínez.
En el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición parece que ya salió un ventilador y se va a producir en gran volumen en los siguientes días. Pues ojalá, Sofía, eso sea cierto para que podamos ser autosuficientes en cuanto a la tecnología y poderle dar tratamiento a nuestros pacientes, que cada vez tenemos más. Gracias por el comentario, Sofía. Y en el caso, bueno, y un último comentario de Benjamín Manzano Sosa. Dentro de la ética debería de haber en forma intensiva material para educación para la salud. La gente no sabe lavarse las manos, usar cubrebocas y mantener distancia. Es cierto, Benjamín, esa es una obligación que tenemos nosotros como Facultad de Medicina y como Universidad Nacional Autónoma de México. Como tú sabes, Benjamín, existe una comisión universitaria para manejar toda la comunicación. También existe un consenso o un grupo de expertos dentro de la Facultad de Medicina que todo el tiempo estamos trabajando sobre la producción de infografía, de información, estamos revisando todo el tiempo el material que sale en el mundo para poder producir información que sea verídica, que sea confiable y que se pueda compartir al público en general. Entonces, si tú te metes a la página de la Facultad de Medicina, hay una página específica para COVID-19 en donde se suben infografías, consejos para el público en general de qué es, desde qué cosa es el COVID-19 hasta cuáles son las recomendaciones de pacientes COVID-19 que viven en casa y cuándo tienes que ir al hospital y qué es lo que hay acerca de vacunas y qué es lo que hay acerca de muchas cosas. Entonces, sí, en efecto, es una obligación ética por parte de la universidad hacer todos estos, infografía y videos y diferentes materiales que sean útiles para la población en general y poderlos informar en forma verídica. Aquí hay otra pregunta que dice, en base a todo lo que hemos vivido, ¿cuándo considera que todo se normalice? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Realmente no sabemos. Esto de cuándo vamos a regresar a las actividades, pues va a depender de cómo se vaya presentando la epidemia en nuestro país. Ustedes saben que, bueno, más bien hay ciertos lineamientos que se han hecho en otros lugares y en otros países, por ejemplo, la Universidad de Johns Hopkins de Salud Pública. Ellos dicen que para que pueda un país o una comunidad regresar otra vez a todas las actividades, debe de haber pasado por lo menos 14 días que el nivel de casos y muertes disminuya en forma paulatina. Si ustedes observan la gráfica que les pasé al principio, pues sí, hay veces que sube, hay veces que baja, pero la tendencia es hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Todavía no llegamos al pico máximo, no hemos empezado el descenso, entonces todavía no sabemos cuándo podamos regresar. Otra de las cosas que dicen es que deberemos de tener la capacidad para poder detectar todos los casos, incluso los leves y los asintomáticos, pues para evitar el contagio. Y pues en realidad no tenemos la capacidad para poder detectar todos los casos. Otra pregunta. Willy Fer Cifuentes, un abrazo desde Guatemala, gracias por las investigaciones, al contrario, gracias por escucharnos. Juan Ángel, fuera del tema, ¿cuándo se normalizarán las clases en la Facultad de Medicina? Sobre todo los ciclos clínicos, pues como les comentaba, es algo que todavía no sabemos, todo depende de cómo vaya evolucionando la epidemia en nuestro país. Ana Bernal, ¿funciona la aspirina en COVID-19? Pues es lo que ya les había dicho, no hay evidencia específica sobre la aspirina. Maritoña Ramírez, triste y lamentablemente hay mucha gente que no cree que existe este virus y por eso no hace nada por cuidarse, cuidar a los demás. En efecto, Maritoña, estos son todas las personas que están llegando a los hospitales o que se están muriendo en grupos, ¿no? Hay grupos de
personas, familias enteras que se están muriendo y que se muere el abuelo y los dos hijos y otro hijo, y pues esto tiene que ver con la cuestión familiar, la forma en que comen y pues que están hacen cuarentena, pero pues siguen yendo a reuniones familiares. Javier Romero, doctora, igual yo le comento, me preocupa muchísimo el alto número de personal de la salud que están muriendo, y un antecedente que encuentro fue la medida que tomó la Facultad de Medicina de la UNAM. En efecto, hay muchos médicos y personal de salud que están falleciendo. O sea, hasta el momento hay reportados 119, pero hay muchos contagios. Y bueno, precisamente una de las preocupaciones de nuestro señor director, el doctor Fajardo, el doctor Jálave, el licenciado Luis Arturo González y toda la facultad y el doctor Graue fue precisamente el tratar de conseguir algo que proteja a nuestros residentes, y por eso se lanzó esta campaña de Dona un Kit, protege a un residente, que sigue activa. Entonces, si ustedes pueden darle seguimiento y le pueden dar algún tipo de promoción a esto, sigue estando abierta la cuenta de Fundación UNAM para ayudar a los residentes a tener estos equipos de protección. Alejandro Dantes, otra pregunta, doctora. Yo estoy interesada en la investigación biomédica también, como el estudio de la epidemiología, entre otros, pero hace tiempo atrás se decía que el trasplante de células madre podría reducir el envejecimiento y traer otros factores para el bien de la humanidad. Ahora, ¿usted cree que las mismas células podrían combatir este terrible virus? ¿Los investigadores ya han intentado realizar esta prueba? No, que yo sepa, hasta el momento no hay nada de esto, Alejandro. Nada de trasplante de células madre. Acuérdate que es un virus que causa inflamación en forma aguda, y pues para que se haga un trasplante de células madre, pues primero hay que encontrar un donador, hay que encontrar alguien que sea compatible, que no cause problemas y que además se tiene que inmunosuprimir. Pues el hecho de inmunosuprimir a alguien pues puede ser contraproducente en una infección viral como esta. Y bueno, Gragra Bari, doctora, muchas felicidades, muy buenas respuestas por su parte. Ana Bernal, gracias, doctora. Patricia, muchas gracias. Pues ya terminamos la hora, entonces con esto me quiero despedir. Quiero darle las gracias por acudir a este Facebook Live sobre ética en la investigación en tiempos de COVID. Muchas gracias.